La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Buenos días, hermanos. La verdad que es un privilegio y un honor estar aquí, como mencionaba Lorena, ¿no? De poder estar compartiendo en familia, en amigos y recargando las pilas, ¿no? Porque para nosotros el venir, estar aquí, que nos lleven a comer una cachapa, un cochinito frito en Galipán, como ha pasado hace 2 días, recargar no solo las pilas gastronómicas, sino espirituales, ¿no? De verdad que le damos gracias por la invitación. Y de verdad que nos sentimos halagados por ello. Y como mencionaba el pastor, bueno, estamos allí en Sevilla, trabajamos en medio de la juventud, en medio de jóvenes, de subculturas. Bueno, no sé si conocéis lo que es el parkour, que es estos jóvenes que saltan y están de techos saltando. Bueno, estamos allí iniciando espacios, comunidades cristianas donde jóvenes ya se han convertido, se han bautizado y bueno, estamos intentando a través de la organización con la que trabajamos y llevamos o coordinamos, que se llama Aventura Joven en Acción, estar en los institutos de secundaria con programas que traigan bendición, ayuda, desarrollo integral a la juventud, ¿no? Y es un poco donde se nos va el día, aparte de nuestros 3 niños, 2 de 5 años y medio y 1 de 20 meses, que todavía estamos con dolores de espalda a veces corriendo tras del pequeño Daniel, ¿no? Pero la verdad que en esta labor que llevamos a cabo es cuando hoy, y tomando el lema de la misión que es nuestra, me gustaría comentar acerca de qué es aquello bíblicamente que nos ha motivado, que nos ha llevado, que hemos visto, que nos permite decir esto, ¿no? La misión es nuestra. No sé si se han fijado, los niños estaban vestidos de profesiones, ¿no? Y un poco la idea de lo que me gustaría traer hoy es esta, de que la misión no es nada más de aquellos que deciden irse a otro sitio. La misión es de todos. La misión es de los médicos, del motorizado, del deportista, del artista, de la ingeniera que estaba allí, de todos. Y no está limitado a un grupo específico, ni un grupo especial, sino que la misión es de todos, ¿no? Y por ello me gustaría que nos introdujéramos para acercarnos al texto donde pudiéramos ver esta misión, no solo que es nuestra, sino desde una visión más amplia de lo que quizás estamos acostumbrados a ver, ¿no? Y me gustaría introducirnos en lo que yo denomino la gran historia de Dios, ¿no? Y si pudiéramos contemplar, ver lo que Dios ha hecho, pudiéramos pensar o quizás hacer de que cada espacio o cada temporada de la historia pudiéramos decir que es un capítulo. Esta historia, si pudiéramos hacerlo en trozos, pudiéramos pensar de que existe un capítulo 1 que es la creación, un capítulo 2 que pudiéramos hablar de rebelión y así en sucesivo, ¿no? Pero me gustaría, por ejemplo, este primer capítulo, que básicamente que es Génesis 1, 2 y 3, podemos ver lo que se denomina una cosmogonía cristiana, ¿no? Que son los inicios o todo aquel planteamiento que la Biblia nos habla de cuál es el fundamento, cómo se crea el universo, todo. Y en esta creación básicamente vemos claramente de que existe un jardín, el del que todos conocemos, existe un árbol y luego una pareja, ¿no? Estoy resumiendo un poco lo que es el texto, ¿no? Y en este espacio vemos a un Dios que a esta pareja le dice, mira, todo lo que está aquí puedes comer, menos de este árbol. Bueno, en realidad habían 2 que de los que habla la Biblia, ¿no? Pero justo de este otro es el que no puedes comer, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué sucede? De que viene la tentación, viene la serpiente a Eva y le dice, bueno, mira, la verdad, le dice a Eva, en realidad no es que vas a morir. Lo que pasa es que cuando comas vas a saber, o sea, vas a poder diferenciar el bien y el mal. Es más, vas a ser como Dios. Y como vas a ser como Dios, yo te digo, come, porque no solo es bueno, sino que es apetecible. Eso es lo que dice el texto, ¿no? Y vemos a una Eva que toma la decisión de tomar el fruto y de comer de él.
si nos ponemos a pensar, muchas veces, o mejor dicho, podríamos pensar de que el pecado o lo que sucede allí tiene que ver con el comer del fruto. Pero si lo pensamos mejor, dices, bueno, en realidad, ¿cuándo entra el pecado allí? ¿Cuando lo toca con sus labios? ¿Cuando lo arranca del árbol? ¿O mucho antes? Es decir, que si nos ponemos, o sea, si lo pensamos, lo que ha sucedido allí es que el pecado entra en el deseo que tiene, en el momento que lo desea y lleva a cabo la acción, entra el pecado. ¿Por qué digo esto? Porque si nos ponemos a pensar, el pecado entonces no tiene que ver con una acción específica, sino más bien con una actitud. Y una actitud que tiene que ver con desobediencia o indiferencia a Dios, a lo que Dios me dice. Dios me ha dicho que no coma del árbol y lo primero que yo voy y como. Pero es que incluso no hace falta ir y comer cuando ya a lo mejor yo puedo pecar. Me está siguiendo, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta de que incluso el concepto de pecado, desde Génesis 3, nos damos cuenta que no tiene que ver, y me repito, con la acción, sino con la actitud. Y por eso mucha gente puede tener una actitud correcta, pero estar en pecado, porque no tiene al Señor en su vida. Porque puedes hacer muchas cosas, pero si no tienes esta relación, no has rendido tu vida, esto que haces no tiene este valor. Y por ello, este concepto de pecado a nosotros particularmente nos ayuda porque si el pecado es una actitud que tiene que ver con rebeldía, tiene que ver con decir a Dios, te desobedezco, no te necesito, yo me lo hago yo solo. En España hay una frase que dice, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Es decir, yo me lo hago todo, yo no necesito de nadie. Y básicamente, si nos fijamos, este es el pecado que sucede allí. Es una desobediencia en la que nacemos todos, porque ese pecado que vino en ese momento se ha trasladado a todas las experiencias vitales de todo ser humano que hemos nacido. Entonces, si el pecado es una actitud de rebeldía, es una declaración de independencia a Dios, que no te necesito, entonces lo que sería la salvación es todo lo contrario. Sería una actitud de rendición, una actitud de sumisión al señorío del Señor. ¿Qué me ayuda a esto? Me ayuda a saber de que el ser salvo tiene que incluir todos los aspectos de la experiencia vital de la persona. No puedo pretender que alguien sea salvo y luego existan actitudes o pensamientos que no estén en el orden de la sumisión. ¿Me sigues? Porque si nos fijamos luego en el mismo texto, existen 4 cosas que suceden una vez que Eva toma del fruto y se lo da a Adán. Porque dice en el capítulo 3, estaba el Señor Dios paseando por el jardín y lo escucharon y se escondieron Adán y Eva. Bueno, en este caso dice, y se escondió el hombre, Adán. Yo puedo especular que ayer a lo mejor paseaba Dios y Adán no se escondía, porque no había hecho nada malo. Adán no sabía, no tenía conciencia, no tenía estos sentimientos de culpa. Es decir, ayer, que no había comido no había desobedecido, no tenía un sentimiento de culpa. Entonces te das cuenta que una vez que empieza este pecado, que es una actitud, genera unos sentimientos, en este caso se ve que es la primera vez que existen sentimientos de culpa, sentimientos que tienen que ver con sentimientos no constructivos en la vida del ser humano. Es decir, de que ya no solo se ha roto la relación con Dios, porque antes o ayer, cuando caminaba con Dios y hablaba con Él, cara a cara, hoy me escondo. Es decir, ya huyo de Dios. Cuando huir de Dios me habla del mundo como está hoy día. Es decir, no sé cuál es tu experiencia, pero yo, toda persona que nace en este mundo y que he conocido, no nacemos con una predisposición positiva para buscar a Dios, porque es Dios quien toma la iniciativa de acercarse a nosotros. Y a través del Espíritu Santo es que nosotros podemos responder, como dice la palabra, le amamos porque Él nos amó primero. Y esto es lo que sucede, o lo que ha sucedido allí, que se ha trasladado a nuestra experiencia. En ese momento se da una ruptura con Dios, donde ayer caminaba cara a cara, hoy me escondo. Pero no solo es una ruptura con Dios, sino que ayer caminaba cara a cara y caminaba desnudo.
Y me habla no solo de una desnudez física, sino de una desnudez de mi ser, de mi alma, de mi yo, de quien soy en realidad. Es decir, ayer Dios me veía tal como soy y hoy he de coser hojas de higuera para ocultar mi desnudez del alma. Es decir, que ya yo no me muestro tal como soy, sino que construyo elementos que impidan que se muestre quién soy en realidad. A mí esto me habla del día a día, de las personas que conocemos, de las personas que construyen espacios psicológicos, del alma, sentimientos que impiden ver quién soy. ¿Por qué? Porque existe una ruptura conmigo mismo, en mi autoconcepto, en quién soy, mi autoimagen. Esto, mira, en Europa es un país con muchos recursos materiales y resulta que entre los jóvenes el suicidio es la primera o segunda causa de muerte. Suicidio. Entonces dices, bueno, ¿qué pasa? Que no tiene que ver con lo que tengo, sino más bien con quién soy y quién creo que soy. Porque nacemos sin un concepto de lo que Dios opina de mí. Yo no sé quién. Hasta que Dios no me dice quién soy, yo puedo tener cualquier concepto. Y así hemos nacido. Pero ya no solo existe una ruptura interna, sino que Dios dice, ¿dónde estás? Y Adán dice, bueno, es que como te oímos, nos escondimos. Y dice Dios, no me digas que has comido del fruto que te dije que no comieras. Y dice Adán, bueno, parafraseando, dice, en realidad no he sido yo, Señor. La culpa, o sea, al final, Señor, la culpa es tuya. Porque fue la mujer que tú me diste. O sea, yo soy una víctima en esta situación. Y tú lo tienes que comprender. Si tú no me hubieses dormido ni me hubieses sacado una costilla, nada de esto te aseguro que hubiese sucedido. Así que yo estoy exento de la culpa. La culpa es de ella. Bueno, y en definitiva tuya. Si te das cuenta, una pareja que ha sido creada para experimentar el misterio de la relación de Dios, y cuando digo misterio me vienen palabras de Pablo cuando habla del matrimonio del hombre y la mujer, de Cristo y la iglesia, y Pablo mismo a los Corintios le dice, y esto es un misterio, pero esta pareja que tendría que haber experimentado esta relación de sumisión, rendición mutua entre ellos, resulta que deciden no hacerlo y dicen, no, aquí cada quien que se busque lo suyo. Y si va a venir fuego del cielo, que sea ella. Es decir, que hay una tercera ruptura que se da y es en las relaciones interpersonales, es con el amor al prójimo. Es decir, aquí me salvo yo. Y ya la mujer, ya veremos, porque la culpa ha sido de ella. Entonces, te das cuenta, o nos damos cuenta a través del texto de Génesis, que la ruptura con Dios, la ruptura interna de no mostrarme tal como soy, o no creer o no saber quién soy, la ruptura con el prójimo, donde debería haber una relación de solidaridad, más bien lo que hay es buscarme el beneficio propio. Y luego hay una cuarta ruptura, porque Dios dice, maldita será la tierra por tu culpa. Y me viene a la mente palabras del apóstol Pablo también, cuando dice, la creación espera a que se manifiesten los hijos de Dios. Me viene a la mente que habrá una tierra nueva, un cielo nuevo. Es decir, que lo que conocemos como creación está atada por el pecado, dice la palabra. Entonces, la ruptura con Dios, la ruptura conmigo mismo, la ruptura con los demás, la ruptura incluso con mi entorno, nos damos cuenta que es la realidad, el status quo, el cómo se encuentra el mundo hoy día. Basta con abrir un periódico, acceder a las noticias en internet, leer CNN. ¿Qué veo? Ruptura con el prójimo, donde hay guerras, sistemas de dominación, unos aprovechándose de otros. En España, violencia familiar, violencia machista a las mujeres, está a la orden del día. Pero no solo, mira cómo está el planeta. Aquellos que deberían ser mayordomos, ¿en qué nos hemos convertido como seres humanos o como 7.000 millones de seres humanos que somos? De mayordomos somos depredadores del medio. Y resulta que lo que debería ser una experiencia interna de quién soy satisfactoria, ¿cuántos psicólogos hoy día no trabajan trastornos que tienen que ver con el autoconcepto, la autoestima, la autoimagen? Y cuando nos vamos a la relación con Dios, ¿quién de verdad inicia el buscar de Dios? Si no es Dios quien primero va hacia Él. Entonces, este
este status quo es lo que a mí me dice, este es el mundo en el que vivimos. Es un mundo roto, como decía el hermano Miguel Ángel. Vivimos en un mundo roto, un mundo que está desconectado, es un mundo que tiene que ver con egoísmo, es un mundo que tiene que ver con la individualidad, con el primero yo, después yo y tercero yo. Es un mundo donde yo no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de los demás. Y el medio ambiente, bueno, lo saqueamos y nos vivimos y no nos importa. Por ello, nos damos cuenta, nos damos cuenta de que si esto es lo que ha sucedido en el libro, en Génesis, al inicio, nos damos cuenta de que la obra que ha venido a hacer Jesús está ligada con esto que ha sucedido. Y es que, mira, en Marcos 1:40 vemos al Señor Jesús cuando un leproso se acerca a Él y le dice: Señor, si tú quieres, tú puedes sanarme. Y lo primero que hace el Señor antes de sanarle, ¿sabes qué es? ¿Qué hace? Tocarle, aún siendo leproso. ¿Sabes cómo vivía un leproso? Dice que los leprosos llevaban una campanita para que cuando estuviesen caminando, los que iban adelante supieran que venía un leproso atrás y pudieran apartarse para no tocar al leproso y éste pasara. Los leprosos estaban confinados a espacios de la ciudad donde estaban todos los enfermos. Y eso lo vemos en los evangelios muy claramente. Los leprosos no podían tener trabajo, no podían amigos, de hecho las mismas familias los dejaban allí. Claro, la lepra que se da a nivel de la piel, nadie los tocaba porque era contagiosa. Entonces, imagina la vida de un leproso al que no ha sido tocado en años. Imagínate vivir sin toque físico, sin que nadie te dirija la palabra, sin que nadie vea que tú existes, que eres un holograma, no existes. Y llega un hombre y viene y te toca. ¿Qué crees que está comunicando Jesús allí? Está comunicando dignidad, está comunicando: tú eres valioso, tú eres un ser humano, tú existes. Lo está restaurando. ¿Dónde? En su autoconcepto. Tú eres un hijo, tú eres creación de Dios. Y esto te da valor. Y este valor es el que yo te estoy comunicando con el toque. Cuando ninguno te toca o quiere tocarte, yo te estoy tocando. Y luego es que lo sana. Y luego que lo sana, le dice: no te vayas por ahí a hablarle a la gente. Que es lo primero que hace el hombre este. Dice: ve al templo, paga tu ofrenda a los sacerdotes y así el pueblo verá que has sido sanado. ¿Qué está haciendo Jesús con este mandato al hombre? Lo está restaurando religiosamente, espiritualmente, y lo está restaurando socialmente. Porque en ese momento el templo era el centro social, político, religioso de Israel. Aunque político ya estaba en Roma, al estar, estaban bajo el dominio de Roma. Pero el templo fue no solo donde Israel obtenía su relación con Dios, sino incluso social. Entonces, cuando Jesús le envía, lo que le está diciendo: ve, restaura tu relación con Dios, porque como leproso no podías acceder al templo, como leproso no podías traer ofrenda, como leproso no podías participar de las fiestas. Ahora sí lo puedes hacer, porque ya estás sano. Es decir, lo que está haciendo Jesús es reinsertarlo en la congregación de Israel. Ya eres uno más. Y así todos verán que estás sanado. Es decir, que a nivel social también le estás restaurando. Porque ahora que estás sano, podrás buscar trabajo, podrás buscar pareja, podrás tener hijos, podrás tener relaciones interpersonales normales. ¿Te das cuenta de que lo que ha venido a hacer Jesús es recomponer aquello que se rompió? Y es lo que dice Primera de Juan 3:8, cuando dice que el diablo peca desde el principio. ¿Qué es lo que hizo en Génesis 3 a través de la serpiente o de la tentación a Eva, la serpiente? Pero el Hijo de Dios ha venido, ¿para qué? Para deshacer todas las obras del diablo. Es decir, si las obras del diablo fueron 4 rupturas de las que todos participamos, entonces la venida del Hijo de Dios, la labor del Hijo de Dios, ¿cuál es? Recomponer aquello que se ha roto. Y te das cuenta que tiene que ver no solo con nuestro aspecto espiritual,
sino que tiene que ver con lo social, con lo psicológico, con incluso lo ecológico. Es decir, tiene que ver con la integralidad de nuestra vida. Es decir, si el pecado es una actitud de desobediencia, entonces la salvación ha de ser una actitud de sumisión, de rendición a la obra de Dios. Y esto es lo que vemos. Vemos de que este pecado original impacta no solo al ser humano, sino que impacta a toda la creación, porque la creación está atada a este pecado. ¿Te fijas? Incluso cuando leemos Juan 3:16, que es el versículo que todos particularmente nos aprendemos una vez que nos convertimos, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Pero en el griego, esa palabra mundo dice, de tal manera amó Dios al cosmos. Y el cosmos es todo el orden creado. Entonces, si te fijas, el mundo o ese cosmos es lo que el proceso de restauración, de salvación. Jesús a lo que ha venido es a recomponer aquello que ha debido ser. Y no fue por causa del pecado. Es decir, que en la propuesta espiritual, psicológica, social, ecológica de Jesús tiene que ver con el aspecto total de nuestra integralidad como cristianos. No puede ser que yo me considere cristiano y tenga un hermano al que no quiera hablarle. No puede ser que yo me considere cristiano y tenga un mal autoconcepto y tenga que buscar identidad en elementos externos, en la ropa que he visto, en las posesiones que tengo o en la familia de la que vengo. No, porque si eres hijo de Dios, es Dios quien nos dice quiénes somos. Y nuestra identidad ha de estar en lo que Dios dice que somos. Amén. Y es esta visión de la misión lo que a mí y a Lorena y con las personas que trabajamos nos ayuda a entender el mundo. Y salimos allí a la calle viendo, como digo yo, como unos lentes nuevos que tienen que ver con las 4 rupturas. Porque esa es la experiencia de todo el mundo. Piensa en tu familia que no es cristiana, piensa en tus amigos. Todos participan de estas 4 rupturas, como lo participábamos tú y yo cuando no conocíamos a Jesús. Las malas relaciones, autoconceptos, no queríamos saber nada de Dios. Pues este es el status quo de cómo vemos al mundo hoy día. Y es por ello, cuando vemos que la misión es nuestra, tiene que ver con el hecho de que el Señor te dice, yo voy a restaurar esas 4 rupturas en ti, como lo ha hecho con el leproso y como lo hizo a través de todo su ministerio. Porque Él es fiel y justo y terminará la obra que Él ha comenzado. Amén. Pero dice algo más. Dice, ven y sígueme. Cuando alguien te pregunta, ven y sígueme, ¿qué es lo que decimos? ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Para qué? Y Él te dice, no solo voy a restaurar tu vida, sino quiero que vengas y seas colaborador mío para restaurar el mundo que está allí. Y el mundo que está allí tiene que ver donde Dios te ha puesto. Y puede que tengas un llamado para ir a otro sitio, a los indios, al Amazonas, a Europa, pero el llamado es para todos los cristianos, es para todos los creyentes. Porque allí donde tú estás, está el mundo roto. Y allí donde tú estás, has de vivir como un agente de restauración, un agente que lleva a cabo activamente la búsqueda de la paz, de la restauración espiritual, de la restauración de las relaciones. Tiene que ver con nuestra experiencia integral. ¿Me seguís? Es por ello que me gustaría, y durante esta semana que vamos a estar hablando y profundizando sobre esto, me gustaría hacerles el desafío de pensar, de que te puedas ver como un agente de restauración, allí donde tú estás. Piensa donde Dios te ha puesto hoy. Tu colegio, tu universidad, tu liceo, tu trabajo, tu familia, tu edificio, tu bloque, tu urbanización, tu barrio, en todo donde Dios te ha puesto. Allí has de ser sal y luz. Allí comienza la misión. La misión no se va a misiones, la misión se empieza viviéndola, donde Dios nos ha puesto. No espero a irme a hacer misiones. Tenemos que empezar a misionar. Me gusta más
cuando cambiamos el término misión a verbo, que incluye acción, misionar, vivir una vida misional. Y este es el desafío que yo te hago, hermano. Por eso me gustaría que allí donde estás, poneros de pie. Y allí donde estás, me gustaría orar. Señor, en esta hora, quiero que allí donde me has puesto, me hagas vivir la misión. Quiero ser un agente de restauración. Señor, heme aquí. Úsame a mí. Señor, estoy dispuesto. Padre, permíteme orar por ti. Señor, Padre, te bendigo y te doy gracias, Señor, porque tengo, Señor, frente a mí, Señor, cristianos dispuestos a entregarse a ti, a vivir la misión, Señor, a ser tus manos, como decía en la pantalla, en la alabanza, a ser tu voz, Señor, a ser tus pies, Señor, a ser todo aquello que tú nos mandas, Señor. Y por eso puedo pensar, puedo soñar, Señor, en una iglesia, las Acacias, misionando en cada aspecto de mi vida, Señor, de sus vidas también, Señor. Allí, si soy estudiante en la universidad donde tú los has puesto, Señor, si son trabajadores allí en el trabajo que tú le has puesto, Señor, si están en casa, allí en medio de su familia, Señor, en medio del trabajo, del espacio que tú le has puesto, Señor, allí, Señor, allí llévalos, Señor, llévalos, Padre. Llévalos para que puedan llevar tu luz, que sean sal, Señor, y que puedan restaurar, Señor. Que las personas puedan conocerte a través de ellos, Señor. Padre eterno, te doy toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.